Pueblo, ¿cuánto se unen a Génesis y quieren decir, Señor, quiero estar bajo tus alas? Poderoso. Yo me elevé y no quería bajar. Así que pues, qué privilegio, qué alegría. Lo vamos a orar, pueblo, para estudiar la palabra del Señor. Vamos a unirnos a la oración de José Luis. Ustedes cierren sus ojitos nada más y acompáñenme en esta oración. Padre amado, una vez más hemos venido ante tu presencia para pedir la dirección especial de tu Santo Espíritu. No cabe dudas que en esta hora, Señor, aquí en tu casa de oración, estamos bajo tus alas y estamos seguros. Queremos que nos guíe en el estudio de tu palabra y que no solamente aprendamos de ella, oh Señor, sino que también podamos ponerla en obra y práctica. Bendice a tu pueblo y úsame como instrumento de salvación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, abra su Biblia conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 8. Libro de San Mateo, capítulo 8. ¿Cómo se titula nuestro tema de hoy? O nuestro estudio. Libertad, libertad. Muy bien, ¿cuántos quieren libertad? ¿Cuántos quieren libertad? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, y si yo le preguntara, ¿libertad de qué? No me conteste. No me conteste, pero una de las misiones de Cristo en Lucas capítulo 4, verso 16, cuando usted lee, cuando Jesús llega al templo y comienza a abrir el rollo del profeta Isaías, dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué cosa? Bueno, dice muchas cosas, pero quiero solamente la segunda parte, la tercera parte de la expresión. He venido para dar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos. ¿Cautivo de qué? Eso tiene muchas definiciones, porque el pecado es genérico, ¿cierto o falso? Si el pecado es genérico, pero específicamente de qué yo quiero que Dios me dé libertad hoy. Me gustaría que tú pienses conmigo, ahora en estos minutos que vamos a tener, ¿de qué tú quieres que Dios te dé la libertad? Yo sé de lo que quiero que Dios me dé la libertad, pero cada uno de ustedes y cada uno de aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales también tienen en su corazón algo en particular por lo cual quieren que Dios, desean que Dios le traiga libertad. Y es nuestro propósito, ¿verdad?, estudiar algunos detalles en la palabra del Señor que nos ayudarán a nosotros de forma directa a apreciar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quiero analizar una historia que todos nosotros conocemos en San Mateo capítulo 8, la perícopa o el párrafo que vamos a estar analizando está desde el verso 28 hasta el verso 32 del libro de San Mateo. Relata la historia de los dos endemoniados gadarenos que vinieron ante Jesús y se postraron. Esa es una historia que nosotros conocemos. Marco la relata de otra forma diferente, Lucas también la relata, pero el contexto, o bueno, no el contexto, el mensaje sigue siendo el mismo. No hay variación en el mensaje que Dios quiere dejar claro aquí. De hecho, cuando dentro del libro de Mateo, cuando usted lee el contexto, es decir, los textos que están antes y los capítulos que están antes del capítulo 8 o de la historia que vamos a leer en el capítulo 8, usted va a notar que se relata a Jesús sanando enfermos, sanando las enfermedades. Es decir, Jesús, un restaurador de la salud. ¿Cuántos quisieran tener su salud restaurada por el Señor? Muy bien, es posible que hoy usted diga, Señor, yo quiero ser libre de las enfermedades. Y eso es algo que va dentro, ¿verdad?, del tema o de la petición que usted pueda hacerle al Señor.
De modo que el contexto, las historias y los eventos que suceden antes de que Jesús comience a enfrentar esta situación en el verso 28 al 34, primero se presenta Jesús sanando, restaurando la salud de los enfermos. Eso indica que Él es el restaurador de la salud, Él es el restaurador de la vida del ser humano. Más adelante, de hecho previo a esta historia, usted va a ver a Jesús restaurando la naturaleza. Hay una tempestad impresionante, una tempestad alborotada que le trajo mucha crisis a los discípulos y pensaban que iban a perecer en esa tempestad. Pero allí se ve a Jesús restaurando la naturaleza, diciéndole al mar, mantente tranquilo en tus aguas y en tus niveles, y diciéndole al viento, calla y enmudece, solamente sopla para echar fresco, pero no para alborotar ni tampoco para crear situaciones. Usted ve a Jesús restaurando ambas cosas. Y aquí en esta historia, usted ve a Jesús también tomando el control y teniendo poder sobre las fuerzas del mal. Es decir, que usted confía en un Dios no solamente que tiene poder para sanarle, sino que también tiene poder para restablecer la naturaleza y controlar la naturaleza, pero también tiene poder sobre las fuerzas del mal que quieren destruirle a usted. Por eso, bajo sus alas estamos seguros. Amén. Me encantó ese, no me encantó. Bien, así que yo quiero solamente resaltar algunos elementos de esta perícopa, de esta narración del verso 28 al verso 34. Y, por ejemplo, leemos que cuando llegó Jesús, estoy leyendo el verso 28, cuando llegó a la orilla o a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estaban tan feroces, estaban tan poseídos, que nadie podía pasar por aquel lugar. Primera palabra que quiero que subraye allí. Y clamaron diciendo. Subraye esa palabra en su Biblia, porque es importante. De hecho, en Jeremías 33:3 dice, ¿cómo dice? Clama a mí, ¿y qué cosa? Muy bien, aunque este clamor es un poquito diferente. Así que subraye esa palabra. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Subraya esa otra palabra, es una declaración muy interesante en la narración. Hay dos cosas que ya hemos subrayado allí. La primera, ¿cuál es? Clamar. Y clamaron diciendo. Y la segunda, ¿qué tienes con nosotros específicamente, Jesús, Hijo de Dios? Los otros evangelistas dicen Jesús, Hijo del Altísimo. La otra parte que quiero que subraye, has venido acá, solamente esa parte, has venido acá, aunque quiero que subraye lo que sigue también, para atormentarnos antes de tiempo, tormento antes de tiempo y acá. Son dos puntos importantes para resaltar. Y sigue diciendo el verso 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Permítenos, subraya esa palabra también, permítenos ir a aquel hato de cerdos. De hecho, ustedes saben que cuando nosotros estudiamos la Biblia, la estudiamos haciéndole preguntas para nosotros entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y entonces esas preguntas las contestamos en el camino, ¿verdad?, del estudio, a medida que el Espíritu Santo nos va iluminando. Y dice el versículo 32, la última parte, o la segunda parte. Y les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron, otra parte que quiero que subraye, contaron todas las cosas y lo que había pasado en los endemoniados. Ellos cuentan dos cosas, todo lo que había pasado y también cuentan lo que había pasado con los endemoniados. Bien, en todo lo que había pasado contaron algunas cosas adicionales. Y el último verso dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Muy bien, quiero comenzar con la primera palabra. ¿Cuál fue la primera palabra que dijimos que íbamos a subrayar? Y clamaron. Ahora la pregunta es, ¿quién clamó? ¿Quién clamó? La palabra griega para decir clamar es craso. Y craso se utiliza en Gálatas en el capítulo 4, el versículo 6, cuando Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado
a vuestros corazones, es decir, está internamente en vuestros corazones, el Espíritu de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, el cual clama, craso, Abba Padre. Es decir, en el corazón del ser humano, el que clama no es el ser humano, sino el Espíritu intercediendo por el ser humano. ¿Entendieron ese punto? Es decir, Dios envía el Espíritu de su Hijo al corazón de aquellos que son hijos de Dios, y el Espíritu clama. El Espíritu es el que está craso, es el que está clamando internamente, intercediendo por nosotros. Es la misma palabra que se utiliza aquí, pero aquí cuando se utiliza en Marcos, quienes están clamando no son los endemoniados, es decir, los hombres, sino ¿quiénes son los que están clamando? Los demonios, los demonios. Y ya subrayamos una de esas palabras, las razones por las cuales los endemoniados están clamando. ¿Cuál es el clamor? El clamor de ellos, de hecho, craso, en este contexto se traduce un clamor de enojo, un clamor de desesperación y un clamor de miedo y de temor. La pregunta es, ¿cuál es el temor y el miedo de los demonios que tienen poseído a estos dos hombres? ¿Cuál es el temor de ellos? A que los atormente, dice el texto, has venido, la palabra que subrayamos, has venido para atormentarnos, ¿qué cosa? Antes de tiempo, antes de tiempo. De modo que ellos tienen miedo, tienen temor, porque saben que viene un tormento, viene un castigo, pero de alguna forma, se sienten sorprendidos. La sorpresa de ellos al expresarla específicamente en el verso, ustedes van a notar eso en el verso el 29, la segunda parte, la segunda palabra, la tercera palabra que dijimos que subrayar, has venido acá. ¿Por qué ellos mencionan acá? Es decir, ¿qué hace Jesús aquí? Es la pregunta. Es como tú te podrías preguntar, ¿qué hace Jesús visitando a un drogadicto? ¿Qué hace Jesús visitando a un alcohólico? ¿Qué hace Jesús visitando un hogar destruido? ¿Qué hace Jesús visitando personas que están en el bajo mundo? ¿Qué hace Jesús visitando o tocando o estando en los lugares caóticos y críticos de la raza humana? Porque aquí solamente la mención de la crianza de los cerdos define que esto es un lugar gentil, es decir, un lugar que no era judío. Los judíos no criaban cerdos. Los cerdos eran inmundos, son inmundos para los judíos. Por lo tanto, los que acostumbraban a hacer eso para vender sus carnes y todo eso, porque era la fuente. Escuche esto, la crianza de los cerdos para los gentiles en Gadara era la fuente económica, era la forma de ellos subsistir. Criaban los cerdos y vendían. Era la forma de ellos poder subsistir y mantenerse. Los cerdos representaban el poder económico de la ciudad. Por lo tanto, el hacer mención de los cerdos se está diciendo que está en una ciudad completamente gentil, en una ciudad donde no ha llegado todavía el Evangelio. Y si usted lee el contexto, usted va a notar que Jesús invitó a los discípulos a montarse en la barca porque era necesario ir a predicar el Evangelio a donde hacía falta. Es decir, Jesús quiere llegar a un lugar donde su palabra todavía no está. Quiere llegar a un lugar para traer libertad. El enemigo ha tenido el control de la ciudad, ha tenido el control de los habitantes de Gádara, y allí está el demonio controlando todo. Pero Cristo ha venido para traernos libertad. Y él sabe que en Gadara está el enemigo tomando el control. Entonces Jesús va a llegar a tu vida, no importa donde tú estés. Para los demonios es sorpresa de que Jesús esté allí. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿puede ser sorpresa para nosotros que en un momento caótico, crítico de mi vida, Jesús venga a mi vida a restaurarla? ¿Es una sorpresa? ¿Es una sorpresa para nosotros? No, porque Él vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que se han perdido. Esa es su misión. En Gadara están fuera de control. El enemigo tomó el control, el evangelio no le ha llegado y todas las personas que están allí están completamente desconectadas de Dios. Y por eso en la Biblia cuando usted lee cruzar al otro lado siempre guarda relación con territorio gentil, donde Jesús va a predicar el evangelio.
Así que los demonios dicen, oye, es posible que tú estés allá en Judea, es posible que tú estés en Belén, es posible que tú estés en Jerusalén, pero acá en Gadara. O sea, tú no tienes jurisdicción aquí. Aquí lo que controlamos somos nosotros. Aquí lo que tenemos el control de esta familia somos nosotros. Aquí lo que controlamos a esta persona somos nosotros. Aquí lo que tomamos decisiones somos nosotros. Tú no tienes nada que buscar aquí. Ese es el sentido de decir acá. Es decir, es una sorpresa, tú aquí, aquí. Bueno, pero Gerson mencionó en la lección el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Habrá alguien que no le interese a Dios? ¿Habrá alguien que no le importe a Dios? Dios va a ir a cualquier lugar a buscarte y a rescatarte, porque esa es su misión. Así que los demonios estaban sorprendidos. Tú aquí, sí, aquí estoy, porque aquí vine a traer libertad. Y un detalle muy interesante, fue otra palabra que le dijimos que subrayaran allí. Jesús, ¿hijo de quién? ¿Quiénes expresaron eso? Eso indica que los demonios sabían quién era él, ¿cierto o falso? Pero lo interesante es que lo de Gadara no. Los demonios conocen quién es el Hijo de Dios, pero los de Gadara no conocen quién es el Hijo de Dios. Y es la misión de Jesús llegar a donde no lo conocen para que lo conozcan. Y para que conozcan que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Para dejarles saber el texto de San Juan 10:10, que el enemigo que está allí en el territorio, que el enemigo que está en tu casa tiene tres propósitos: te va a destruir, te va a robar y te va a matar. Eso es lo que va a hacer el enemigo contigo. Si le abriste la puerta de tu corazón al enemigo, el enemigo va a entrar con esas tres funciones específicas. Te va a destruir todos los sueños, te va a destruir toda tu vida, la familia, los hijos, el matrimonio. Te va a robar la felicidad y al final te va a matar. Pero Jesús dice en ese texto al final: pero yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Así que aquí está Jesús en Gadara. El texto relata, cuando usted lee el paralelismo de los evangelios sinópticos, es decir, de Lucas y de Marcos, que son paralelismo a Mateo en esta historia, usted va a notar que muchas veces lo ataban con cadenas. Otras veces caían en el fuego, otras veces maltratado y todo, era buscando la forma de matarlos. O sea, el enemigo no va a llegar a tu vida y a tu corazón solamente para dejarte tranquilo, no, va a llegar con el propósito de matarte, esa es su intención. Pero en ese momento caótico y crítico llegó el Salvador del mundo. En ese momento crítico llegó Jesús a su vida. Y entonces ellos le dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Saben los demonios que llegará un tiempo en que serán llevados al tormento? ¿Saben ellos eso? Bueno, por lo que acabamos de leer lo saben. Lo único que ellos están sorprendidos y le dicen: pero es ahora. Llegó ya el momento. Solamente con ver la presencia de Jesús llegar, ya ellos se arrodillan ante Él y dicen: pero todavía falta tiempo, nos queda tiempo todavía, o ya es ahora. ¿Qué estás haciendo acá? Y entonces el texto relata de que ellos le hicieron una petición a Jesús. ¿Cuál fue la petición que los demonios le hicieron a Jesús? ¿Recuerdan? Permítenos ir a... ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Jesús le permitió eso? Muy bien, es una buena respuesta la que dice Abigail. Eran inmundos, inmundo con inmundo se entienden, ¿verdad que sí? Sí, se entienden. Pero yo creo que los demonios no se imaginaron que los cerdos se iban a precipitar e iban a caer en las aguas y se iban a ahogar. Yo creo que si ellos hubiesen sabido eso, no hacen eso. Pero hay algo interesante que nosotros podemos aprender de esa declaración. Y es que los demonios odian no estar en posesión. Escuche bien cuidadosamente eso. Los demonios odian no estar ¿en qué cosa? En posesión. De alguna forma reciben un tormento cuando no están en posesión. Eso indica que hay mucha gente poseída. Sí.
aunque usted lo vea tranquilo, aunque usted lo vea sonriente, usted va a ver en la Biblia, si estuvieron en el culto del miércoles, van a notar que hay demonios que se levantan y empiezan a alborotarse aquí en la iglesia. No, eso no es. En la sinagoga, léase Marcos capítulo 1, verso 26 en adelante. Usted va a ver demonios que joroban a la gente, le enferman, demonios que causan sordera y que hacen que la gente sea muda. Es decir, es posible que usted esté interactuando en este mundo con muchas cosas que usted cree que son naturales. Pero la declaración del texto indica que los demonios, cuando no están en posesión, odian eso. De modo que procuran ellos siempre estar en posesión. Y es por eso la guerra, ¿verdad? Pablo dice en Efesios 6 que la guerra nuestra no es contra lucha ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldades en las regiones celestes. Y esos son rangos. Está mencionando rangos que controlan diferentes esferas del planeta Tierra. Y usted debe saber eso. Y bien sencillo. Por ejemplo, Pedro en el capítulo 16, verso 13 en adelante, fue poseído por el Espíritu Santo. Amén. Sí, porque le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Lo usó el Espíritu Santo. Amén. Sí, pero en el 21 lo usó el diablo. En el 21, las fuerzas del mal tomaron posesión de Pedro para interrumpir que Jesús fuera a la cruz. Y Pedro no estaba tirado en el piso, tirando espuma por la boca y brincando y saltando. No, porque no todas las posesiones demoníacas tienen ese tipo de reacción. El próximo año usted va a disfrutar una semanita conmigo donde hemos titulado esa semana Limpie su casa. ¿Cómo se titula esa semana? Limpie su casa, mi amado. Limpie su casa. Permitamos que el Espíritu de Dios sea quien more, viva y reine en nosotros. Amén. Muy bien, entonces, resumiendo, pueblo, lo que hemos dicho hasta ahora. Los demonios saben quién es Jesús, ¿cierto o falso? Sí saben. Nosotros debemos saber quién es Jesús. Claro que sí, por eso Él va allí. Los demonios saben que les espera un tormento y conocen el tiempo también. Conocen el tiempo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros sabemos que vendrán cosas terribles, acontecimientos terribles para el pueblo de Dios? ¿Nosotros sabemos eso? Muy bien, si lo sabemos, entonces es bueno que nos preparemos en el camino. Amén. Claro que sí, porque guerra avisada, dicen en mi país, no mata soldado. En Puerto Rico dicen muere menos gente. ¿Cómo dicen aquí? Aquí no dicen nada. Muy bien, no hay problema. Entonces también saben que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Ellos le están pidiendo permiso a Jesús. Permítenos ir allá. Eso indica que Jesús tiene la autoridad sobre las fuerzas del mal. Le están pidiendo permiso a Jesús. Y punto 4, podríamos decir, odia no estar en posesión. Entonces aquí suceden dos eventos interesantes. Jesús trajo libertad a dos endemoniados. Bien, dos endemoniados que posiblemente eran padres de familias, que posiblemente tenían a sus hijos, hombres de trabajos, pero por alguna razón el demonio le había arruinado las vidas. Y allí estaban, en los sepulcros, andaban en las calles como animales enjaulados, desesperados. Y Jesús llegó en ese momento para traerle libertad, para liberarlos de las garras del tirano, para sacarlos del lodo cenagoso y darle una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús. Así que es un acontecimiento maravilloso que Jesús está dándole libertad a estos dos endemoniados, a estos dos hombres. Pero también Jesús le está dando permiso a los demonios a que se vayan a un hato de cerdo. Esos son los dos eventos que tenemos aquí. ¿Cómo nosotros podemos compaginar la liberación de estos dos hombres, el permiso de Jesús a los demonios a ir al hato de cerdos en esta narración completa? Bueno, yo no sé si usted recuerda, en el libro de Job, eso lo voy a mencionar
cuando lea esto que voy a leer, los últimos versos que tienen una declaración impresionante de la narración. Note conmigo los últimos versos de San Mateo, capítulo 8, verso 33 y el verso 34. Mira el verso 33. Y los que los apacentaban, es decir, a los cerdos, los que estaban apacentando a los cerdos, dice el verso 33, huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas. ¿Qué fue todas las cosas que contaron? Le contaron que Jesús llegó, le contaron que Jesús conversó con los endemoniados, le contaron que Jesús le dio liberación a esos endemoniados y le contaron que esos endemoniados, después que Jesús le trajo libertad a sus vidas, estaban sentados, vestidos en sus cabales, estaban bien allí, estaban ya, podríamos decir, que uno podría decir, son gentes normales. Es lo primero que contaron. Y lo segundo que contaron, dice el texto, y lo que había pasado con los endemoniados. Es decir, los demonios per se de forma directa. No le dieron mucha importancia a que los demonios salieron y se fueron al hato de los cerdos y los cerdos murieron. Pero note lo que dice el verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Amén. Amén. Es una expresión muy bonita. Y yo fui al encuentro con Jesús. Cuando yo voy a ir al encuentro con Jesús, ¿qué exactamente cuál es la disposición que yo llevo? Cuando voy a ir a encontrarme con Jesús, ¿cuál es mi disposición? Voy a ir a encontrarme con Jesús. Voy dispuesto a arrodillarme ante sus pies. Voy dispuesto a aceptar el cambio que Él va a hacer en mi vida. Voy dispuesto a aceptar su voluntad. Voy dispuesto a aceptar la transformación completa. Voy a ir al encuentro con Jesús. Eso es exactamente lo que se espera cuando tú vienes al encuentro con Jesús. Eso es lo que se espera cuando yo voy al encuentro con Jesús. Voy con el propósito, con la intención de que Jesús trabaje en mi vida, transforme mi vida y pueda cambiarla, pueda traerme libertad de aquello que me tiene cautivo. Voy con esa disposición ante los pies de Jesús. Pero yo les pregunto, ¿los gadarenos llegaron a Jesús en esa dirección? Dice el texto, y toda la ciudad, verso 34, salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Algunas versiones dicen territorios, otras versiones dicen de su entorno, otras versiones dicen de su ciudad. Es decir, los gadarenos escucharon de las grandes maravillas del Señor. Jesús llegó para traer libertad. Jesús llegó para sanar las heridas. Jesús llegó para poder transformar las vidas de la ciudad. Pero la ciudad salió para pedirle a Jesús que se fuera. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué la ciudad de Gadara, los líderes de la ciudad de Gadara, vinieron ante Jesús y le dijeron que se fuera? ¿Por qué le pidieron que se fuera? ¿Cuál fue la razón principal por la cual ellos pidieron que Jesús se fuera? ¿Se le fue qué? Se le fue su negocio, se le fue su dominio económico, se le tocó la tecla sensible, se le tocó lo más apreciado. Eso indica que de alguna forma Jesús está probando la ciudad. Yo quiero saber si es verdad que ellos están dispuestos a aceptarme. Yo quiero saber si es verdad que ellos están dispuestos, tienen la disposición de poder aceptar mi voluntad. Vamos a ver si me eligen a mí por encima de las cosas materiales o si eligen las cosas materiales por encima de lo que yo puedo traer. La ciudad prefirió las cosas materiales, las cosas temporales, a las bendiciones eternas que Jesús podía traerle a la ciudad. Es decir, una comparación entre las cosas materiales y las cosas espirituales. La ciudad rechazó la bendición de Dios por las cosas materiales. Me quitaste la parte económica, me quitaste el sostén, me quitaste lo que yo tenía para poder vivir. Pues no te quiero. No quiero nada contigo, te me vas fuera de aquí. Yo a veces me pregunto, ¿será que muchas veces nosotros cuando estamos con salud, que tenemos buena salud y estamos bien, contentos por la gracia del Señor, y en el momento que el Señor nos enferma, hacemos como lo de Gadara?
Me quitaste la salud, no quiero nada contigo. Vete, vete, vete. Yo te soy fiel, te soy esto, te soy aquello. Y mira cómo me enferma. Yo soy esto, soy aquello y mira, me quitaste el trabajo. Yo soy esto, soy aquello y mira lo que pasó con mi hijo. Yo soy esto, soy aquello. Hemos estado nosotros algunas veces en esa situación de decirle, Señor, no quiero nada contigo. Porque pues no me complaciste lo que yo tenía en mente. Y como no lo hiciste, entonces ahora no quiero nada contigo. Fallaron la prueba. Lamentablemente, Jesús trajo bendición, pero ellos no quisieron aceptar la bendición. Jesús trajo libertad, pero ellos no quisieron aceptar la libertad. Escogieron por encima de lo que Jesús podía ofrecer sus bienes temporales y materiales. Es exactamente lo que pasa con Job en el capítulo 1. Satanás mira, y de hecho, ¿quiénes fueron los que mataron los cerdos? ¿Jesús o los demonios? Usted no te va a decir, Jesús no, los demonios pidieron y Jesús dijo, id. Y ellos salieron e hicieron lo que quisieron hacer. ¿Me debe entender? ¿Quién fue que trajo todas las crisis y la catástrofe en el libro de Job? Dios le permitió. Y Satanás es el que trae el desastre. Ahora, note lo interesante, ya está en esta parte final. Que Dios estaba probando a Job, ¿cierto o falso? Dios le dijo a Satanás, Job me ama por encima de todo lo que tiene. Y Satanás le dijo, no, tócale lo que tiene, quítale la guitarra, quítale el carrito, quítale la casita o el trabajito que tiene, quítaselo. Y verás cómo va a maldecir tu nombre y se va a olvidar de ti. Y Dios le permitió, una historia que usted conoce, no necesito relatársela. Pero al final, Job se llevó la victoria y Dios la gloria porque le fue fiel a Dios en medio de todo. Siempre eligió las riquezas del cielo y no las riquezas terrenales ni temporales. Gadara tuvo la oportunidad de recibir las riquezas espirituales, pero rechazó las riquezas espirituales por las cosas temporales y materiales. Lucas dice que la felicidad tuya y la felicidad mía no consiste en la abundancia de los bienes que nosotros poseemos. Todo eso es material, todo eso perece. El enemigo tiene algo muy seguro y es que ha venido con el propósito de destruirte. Pero Jesús tiene algo bien seguro y es que vino para darte vida y dártela en abundancia. Y Él no se va a cansar de buscarte. No importa dónde tú estés. Si tú estás en Gadara, Él va a ir a Gadara a buscarte. Él va a ir a Gadara y va a perseguirte y va a buscarte. Pero cuando llegue a Gadara, cuando llegue a tu Gadara, entonces tú debes evaluar si vas a abandonar la oferta, si vas a abandonar a Jesús por los cerdos o le va a abrir la puerta para que Él te dé el doble de las bendiciones que aparentemente has perdido. Amén, pueblo. ¿Se entendió bien? Amén. Si no, yo no tengo problema con comenzar de nuevo. Que Dios me les dé mucha bendición, pueblo querido, y nos ayude siempre a elegir al Señor por encima de cualquier cosa, porque el que habite el abrigo del Altísimo. ¿Quieres tú decirle en este momento especial al Señor, Señor, yo quiero que tú visites mi Gadara? ¿Puedes colocarte en pie? Yo quiero que tú visites mi Gadara y me hagas libre. El Señor sabrá de qué, y tú también. Eso es algo entre tú y el Señor. Y tú que estás con nosotros también a través de las diferentes plataformas, también puedes escribir allí, Señor, visita mi Gadara, yo quiero ser libre. El Señor sabe de qué tú quieres ser libre, y tú también. Cada uno de nosotros, por alguna razón, ha sido cautivo, pero hoy Cristo ha venido para traerte libertad. Oramos, pueblo. Padre bondadoso, Padre querido, Señor, gracias infinitas te damos, porque ya hace mucho tiempo que tú has visitado nuestro Gadara. Has venido a traernos libertad y hemos aceptado esa libertad que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Pero por algunas razones, Señor, hay algunas cosas que todavía nos tienen atados, nos tienen cautivos.
Y hoy, oh Padre querido, queremos colocarlas en tus brazos de amor para que nosotros podamos dar el grito de libertad en Cristo Jesús. Que tú nos tomes en tus brazos de amor y nos ayudes, Señor, no solamente a pelear la buena batalla, sino también a ganarla en tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y gracias por estar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén.